respecto al principio de indivisibilidad, este se refiere a que los derechos humanos son en sí mismos infragmentables, ya sean de naturaleza civil, cultural, económica, política o social, pues son todos ellos inherentes al ser humano y derivan de su dignidad. Así, no se puede reconocer, proteger y garantizar parte de un derecho humano o solo un grupo de derechos. De esta forma, se consigue que la protección se haga de manera total y se evite el riesgo de que la interpretación se transija en su protección. Adelante. Finalmente, el principio de progresividad de los derechos humanos establece la obligación del Estado de procurar por todos los medios posibles para su satisfacción en cada momento histórico y la prohibición de cualquier retroceso o involución en esta tarea. Adelante. Este apartado establece la regla que permite la recepción también de la jurisprudencia, observaciones, comentarios y recomendaciones generales de los organismos internacionales creados por los tratados internacionales de los cuales México es parte. A través de este mandato, a mi juicio, se crea el puente normativo constitucional para que la labor interpretativa que realizan los órganos creados por estos instrumentos se conviertan también en fuente interna para fijar el sentido y alcance de los derechos humanos. Fíjense ustedes que cuando dice aquí este párrafo, segundo párrafo del artículo primero, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Cuando dice que se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales, yo creo que aquí se crea ese puente normativo. Ejemplo, si un tratado internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es uno de los dos órganos encargados de dar y vigilar y dar sentido a las disposiciones de la Convención, y si además otro tratado internacional que fue la declaratoria que hizo México para aceptar la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, permitió que se vincularan las sentencias de la Corte a México, pues ¿qué es lo que se está haciendo? Finalmente se dice, oye, lo que diga la Corte Interamericana, pues va a ser interpretación obligatoria para el Estado mexicano. En el caso de las sentencias, vamos a verlo con más detalle, dictadas en contra del Estado mexicano. Pero, ¿qué pasa si México suscribe el pacto internacional, como lo hizo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Y estos pactos crean comités para su vigilancia, y estos comités emiten observaciones y recomendaciones. Pues bueno, si México se obligó al respeto de ese pacto, pues se establece una fuente de derecho en las observaciones y recomendaciones de estos comités de derechos humanos. Entonces, sí es muy importante estos temas porque ya estamos hablando del corpus juris que vamos a tener que consultar, que atender para resolver estos problemas en materia de derechos humanos. Vamos a ver enseguida un video, a ver si me ayudan con apagar un poquito la luz, para apreciar este video de la Suprema Corte sobre el caso Radilla Pacheco. Si no, empieza a proyectar. En 1974, el señor Rosendo Radilla Pacheco fue presunta víctima de desaparición forzada por elementos del ejército mexicano, después de varias denuncias interpuestas por sus familiares ante instancias estatales y federales. El 15 de noviembre de 2001, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México presentaron una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Posteriormente, ante el incumplimiento del Estado mexicano respecto de las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana, el 15 de marzo de 2008, ese órgano internacional sometió el caso a consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 23 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana dictó sentencia y se notificó al Estado mexicano el día 15 de diciembre del mismo año, de tal manera que el 9 de febrero del 2010 se publicó un extracto de la sentencia del caso Radilla Pacheco en el Diario Oficial de la Federación. Con fecha 26 de mayo del 2010, el entonces ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia formuló una consulta al tribunal en pleno, encaminada a lo siguiente: analizar qué medidas y trámite debía seguir el Poder Judicial de la Federación para atender dicha sentencia y evaluar las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar trascendente la posición y las acciones que el Poder Judicial de la Federación debía adoptar al respecto. De la anterior consulta se formó el expediente Varios 489/2010, en el cual el Tribunal en Pleno, con fecha 7 de septiembre del 2010, ordenó que se determinara cuál debería ser la participación del Poder Judicial de la Federación en el cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco, por lo que sería necesario, primero, analizar si en el caso concreto se configuraba alguna de las salvedades a las cuales se condicionó el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, interpretar el alcance de las reservas o declaraciones interpretativas que formuló el Estado mexicano, tanto al adherirse a la Convención Americana de Derechos Humanos como a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Y tercero, definir qué obligaciones concretas le resultan al Poder Judicial de la Federación y la forma de instrumentarlas. Con base en lo anterior, se abrió el expediente Varios 912/2010, que por razón de turno le correspondió conocer a la señora ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. En principio, respecto al tema del análisis de la configuración de alguna de las salvedades a las cuales se condicionó el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Estado mexicano, el Tribunal Pleno indicó que no se estaba en posibilidad de analizar, revisar o discutir si la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue correcta o incorrecta, ya que al ser cosa juzgada es obligatoria para el Estado mexicano. Se determinó que respecto a si se configuraba o no alguna de las salvedades a las cuales se condiciona el reconocimiento de México a la competencia contenciosa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se debía hacer ningún pronunciamiento, ya que este tribunal no tiene la representación del Estado mexicano. El Tribunal Pleno señaló que la sentencia condenatoria le resultaba obligatoria al Estado mexicano y consecuentemente lo era para todos los órganos y poderes de dicho Estado. Puntualizó que ni del Estatuto de la Corte y su reglamento, ni de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como el de desaparición forzada de personas, se desprendía que la jurisprudencia adquiere el carácter de obligatoria, y en consecuencia, los criterios interpretativos contenidos en dicha jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son orientadores para el Poder Judicial de la Federación. Otro tema de suma importancia es el control de convencionalidad ex officio. El Tribunal Pleno puntualizó que dicho control lo deben ejercer todos los órganos que tengan funciones materialmente jurisdiccionales, ya que se tiene la obligación constitucional de interpretar siempre los tratados de manera más beneficiosa para la persona. Se destacó que el control de convencionalidad está acorde con el espíritu y la letra del artículo 1 constitucional y en consecuencia se debe realizar por todos los jueces del Estado mexicano de acuerdo a la propia Constitución, no declarando de manera general la inconstitucionalidad de las leyes, sino desaplicando, al caso concreto, aquella norma que es contraria a nuestra Carta Magna o a los tratados internacionales de derechos humanos. El señor ministro José Ramón Cosío Díaz presentó un modelo para hacer compatible al control concentrado con el control difuso. Lo que estoy presentándole a ustedes es, de la manera más simplificada, un modelo en el cual creo que podemos llegar a ser compatibles
estos elementos. El ministro Ortiz Mayagoita tuvo una intervención, después tuve yo, traté de hacer estas consideraciones y ahora las expongo. Probablemente el encabezado que dice de control de constitucionalidad sea inadecuado porque no todo es control de constitucionalidad, pero olvidemos un poco de eso. Si ustedes ven el cuadro que está a mano izquierda, dice concentrado, esto corresponde al Poder Judicial de la Federación y únicamente puede hacerse en amparo, en controversias y en acciones de inconstitucionalidad con los fundamentos constitucionales que se están dando ahí. En estos tres casos, y con independencia si los efectos de la sentencia en amparo van a ser generales o relativos, o generales o relativos también en controversias, o generales en acciones, me parece que son los únicos tres posibilidades, y evidentemente por los órganos competentes, para hacer una declaración de inconstitucionalidad de las normas que están siendo impugnadas. Esto lo trataba de explicar el jueves pasado. Hay un segundo nivel que es el del control difuso. El control difuso no significa declaración de inconstitucionalidad. El control difuso significa desaplicación de la norma general que el juzgador estima inconstitucional al caso concreto que se esté enfrentando. Esto, insistía la vez pasada, no se hace en los puntos resolutivos, sino como lo hacemos nosotros en el directo, o lo viene haciendo ya en los cerca de 10 casos que ha resuelto el Tribunal Electoral, en la parte considerativa. Y aquí hay que distinguir, me parece, dos elementos. Por un lado, lo que puede hacer el Tribunal Electoral en términos del párrafo sexto del artículo 99 constitucional, y después lo que puede hacer el resto de los tribunales del país por vía del artículo 133 constitucional más el primero. En ese sentido, cuando hablo de tribunales federales, obviamente son nosotros mismos, los del Poder Judicial de la Federación, en procesos que no son amparo, controversia o acción, los tribunales llamados así genéricamente administrativos, o todos los tribunales locales, sean estos jurisdiccionales o, según se ha denominado, administrativos. Y hay un tercer elemento que también me parece muy importante para darle cumplimiento a esta sentencia Radilla, que es lo que decía la sección anterior, que es el de la interpretación más favorable, como lo decía bien la ministra Sánchez Cordero, bajo el principio pro homine. Señaló además que se debía dar una gradación de los tres elementos anteriores, lo que como resultado les daría unidad. Agregó que la diferencia entre el control concentrado y difuso es una cuestión que ya existía y que lo que se debe incorporar es el tema de interpretación favorable. Consecuentemente, indicó que se debía encontrar un modo de armonización para recibir la sentencia constitucional ante la falta de una ley de recepción emitida por el Congreso de la Unión.